Dios los bendiga, estimados hermanos y amigos. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, de aquí de Salinas, con el pastor Efraín Valverde III. Hemos estado tocando este amplio tema, amplia enseñanza en la palabra del Señor, titulado La resurrección es la médula del Evangelio. Y hemos estado respaldándonos en la explicación, en el estudio escrito por el pastor Efraín Valverde Sr. y titulado La esperanza de la resurrección. Les hemos recomendado que consigan ese libro para que puedan leerlo y estudiarlo con más calma y en más detalle, y sé que les será de grande bendición. Antes de continuar, vamos a presentarnos delante del Señor en estos momentos para darle gracias por esta oportunidad que nos da el Señor de nuevamente salir al aire y escuchar y prestar nuestra mente para escuchar lo que nos dice la palabra de Dios. Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Padre mío, sabiendo que tú eres la sabiduría, tú eres el ser, tú lo eres todo, Señor Jesús. Nada está escondido de ti, tú existes en lo que nosotros llamamos pasado, existes ahorita, existes en el futuro que llamamos nosotros así. Para ti no hay distancia, no hay separación, no hay nada, tú lo cubres todo, Señor. Para nosotros es difícil entender todo ello, pero sabemos que por esas definiciones de ti, Señor, nada te detiene. Nada es imposible para ti, Señor Jesucristo. Tú tienes el poder sobre la muerte. Tú eres el creador de la vida. Tú eres, Señor Jesucristo, el que lleva las cosas de un punto del principio hasta el final. Has establecido, Señor, que el hombre dure cierto tiempo en este mundo y que salgamos de este mundo para donde hubiéramos preparado el camino para llegar, a unos para un lado, otros para otro lado, y queremos, Señor Jesucristo, estar seguros de que al estar aquí viviendo tengamos esa seguridad, no de nosotros, sino basados en tu palabra, de para dónde, esa seguridad de saber para dónde vamos a ir al expirar nuestra vida aquí en este mundo. Padre mío, una vez más, gracias te damos. Te pedimos, Señor, te pido yo personalmente por mi mente, por mi corazón, por mis pensamientos, que puedas ordenarlos y que podamos comunicar, Señor, lo que dice tu palabra sobre este estudio, sobre este tema tan amplio y tan importante. Es la médula de todo tu mensaje. Gracias, Señor Jesucristo, y damos principio en el nombre poderoso y santo de Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, Maestro Santo. Hemos estado repasando el libro que escribió nuestro anciano llamado La esperanza de la resurrección. Vamos a continuar para terminarlo, y vuelvo a decir que le recomiendo altamente que se haga de este libro para que usted mismo o misma lo lea a su tiempo, con los detalles, con las escrituras de una por una, y le garantizo que será de bendición para su vida. Queremos dar lectura antes de entrar en el libro en esta mañana. Esta lectura que encontramos en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, allí en el capítulo 4, son 3 versos, 14 hasta el 17. 14 hasta el 17 de Primera de Tesalonicenses. Les damos unos cuantos minutitos para que encuentren, si tienen su Biblia por allí, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 al 17. Dice de la siguiente manera: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estas palabras son escritas por el apóstol Pablo y son muy relevantes y muy aplicables y muy necesarias que las entendamos y que las creamos y que las abracemos para tener esa esperanza de la que describe el apóstol. Y por cierto que cierra el capítulo diciendo: por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. El verso 18 es lo que nos dice, porque es consolación, es ánimo, es aliento a nuestra alma el saber que no todo termina con esta vida, sino que esto es solamente un vapor, algo muy pequeño en comparación a la eternidad que nos espera, y iremos, de cierto que iremos, querramos o no. Algunos quisieran, quizás por la vida que vivieron o han vivido, y ya cuando estén a la orilla quisieran que todo se terminara allí, pero la realidad es que las cosas las lleva el Señor. Ya estableció, de hecho ya estableció que al final de esta vida, y lo dijo el mismo apóstol, que está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. Así que depende cómo vivamos, es la eternidad que nos espera. Si vivimos para el Señor, nos espera una cosa súper especial, algo inimaginable. Pablo estuvo en el paraíso y solo dijo que cosas que ojo no ha visto, que ni han subido al corazón del hombre, son las que nos esperan a los hijos fieles. Así de que, mi hermano, mi hermana, ¿qué más podemos decir? Es algo maravillosamente grande, especial. Las palabras no lo cubren, no lo describen en su totalidad de lo que nos espera, la esperanza de la resurrección. Vamos a continuar con el capítulo que sigue, intitulado si acaso por alguna razón alguien tuviera el libro de los que saben de estos escritos. Estamos leyendo la página 19, y el título del capítulo en el que vamos a entrar es apreciemos el misterio revelado. Apreciemos el misterio revelado. Antes de continuar, es necesario hacer una advertencia muy seria, dice nuestro anciano, que aunque ya lo entendiéremos, nos conviene a todos el estar despiertos a ella. Como ya se explica antes, Dios ha querido revelar a sus hijos misterios tremendos que a su vez están escondidos para el resto del mundo, mas es precisamente aquí en donde cabe la advertencia aludida, pues es cosa muy común el mirar a los cristianos dar por hecho el privilegio supremo de tener revelación y conocimiento de los diferentes misterios de Dios. En el caso del misterio de la resurrección opera la misma actitud, y son muchos los ministros y fieles quienes, al no tener el grado de apreciación que deberían para esta doctrina medular, no realizan en verdad la profundidad de ella. Por lo tanto, consciente por mi parte de la mentalidad negativa prevaleciente, seguiré repitiendo la declaración de que la doctrina de la resurrección es el tema central del mensaje de Dios hacia los mortales. Le pido que ponga bastante atención. Es una lectura, pero tenemos que prestar nuestra mente y que esté ágil nuestra mente para poder escuchar y pensar y entender las diferentes porciones de información que estamos leyendo.
Lo que el Dios eterno dice y ordena a su pueblo, y entre comillas, y por nuestro conducto a toda la humanidad, desde el momento en que está tratando con mortales, que a su tiempo tenemos que darle cuenta a Él. 2 Corintios 5:10. Todo tiene que ver con la resurrección. Si la vida humana presente fuera en realidad como creen y enseñan los escépticos, humanistas y ateos, que al llegar la muerte termina todo, si así fuera, la Biblia en realidad no tendría caso. Sería probablemente un libro histórico interesante, una novela romántica y pintoresca, o una obra literaria muy distinguida, pero hasta allí no más. En cambio, por razón de que en las páginas del libro santo está la declaración de parte del Dios eterno acerca del misterio de la resurrección y de la vida eterna, esto hace a la Biblia un libro único. Así de que detengámonos a pensar un momento sobre esto que está comentando nuestro anciano, de la importancia de saber qué es lo que estamos leyendo cuando leemos la palabra, cuando leemos las promesas. No estamos leyendo un libro muy bonito con historias que en realidad no son reales, están bonitas pero no son reales. No, el libro, la palabra del Señor es verdadera, es sólida. El mismo Satanás le tiene miedo a la palabra de Dios, porque sabe que es la que despierta, que la palabra del Señor es la que libera. La palabra de Dios tiene la información, los preceptos, es lo que ha dirigido a los hijos de Dios para que lleguen a casa. Así de que es una amenaza para el diablo el que el Hijo de Dios no solamente lea la palabra, sino que la entienda, porque hay muchos lectores de la palabra de Dios, pero no todos la entienden, y hay unos la leen como leer cualquier otro libro, no le dan el significado tan fuerte que tiene la palabra del Señor. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Pues sucede lo que ha sucedido, que no tiene valor, no tiene aprecio y no tiene efecto en su vida. Mire, quiero leer de paso esta porción de ahí de Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 7. Unos cuantos versos más para probar el punto del efecto que tiene la palabra de Dios. Dice aquí en Segunda de Crónicas capítulo 17 verso 7 en adelante, o más bien 6 en adelante: y animóse su corazón en los caminos del Señor, hablando de Josafat. Animóse su corazón en los caminos del Señor y quitó los altos y los bosques de Judá, o sea, todos los ídolos. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benail, Obdías, Zacarías, Natanael, Miqueas, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semeías, Netanías, Zebadías y Asael, y Semiramot, y Jonatán, y Adonías, y Tobías, y Tobadonías, levitas, y con ellos Elisama y a Joram, sacerdotes. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y rodearon por todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Dice el verso 10: y cayó el pavor del Señor sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, que no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que un pueblo bien adiestrado, bien informado, bien sabido, óigame, es un reto terrible para el enemigo, porque no lo puede vencer tan fácil. Se convierte en un reto para el diablo. El Hijo de Dios, que sabe quién es, sabe el pasado, aunque no lo haya vivido, lo lee,
se informa, sabe en qué tiempo está, sabe lo que le espera después de esta vida. Óigame, vive con una seguridad inquebrantable, y Dios tiene la propensidad, tiene la posibilidad de ser convertido aún en un hijo de Dios indestructible. ¿Y a qué me refiero cuando digo indestructible? Todos hemos leído o oído de las palabras de un hombre indestructible, precisamente como lo fue el apóstol Pablo, cuando dijo, y acuérdense que él cómo terminó su vida. No terminó rodeado de familiares y con muchas bendiciones, y humanas, pues, bendiciones humanas, que todos queremos terminar nuestra vida así en una forma muy pacífica. Pero mire, a él le cortaron su cabeza por el evangelio. Pero antes, y no mucho antes, mire lo que dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, cuchillo? Como está escrito: porque por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso me suena a alguien que lo convirtió el Señor en alguien indestructible, porque nada lo venció, nada lo desanimó, sino que en medio aún de sus debilidades físicas había fuerza atesorada allí, a fuerza espiritual. Y es lo que hacen estos conocimientos: nos llenan de valor, nos llenan de seguridad, para no andar caminando dudando que será esto, será lo otro, a lo mejor sí, a lo mejor no, sino que se afirma su fe, se afirma su confianza, y entra en sí una convicción indestructible. Por eso dijeron aquellos 3 varones hebreos, le dijeron al rey: mira, rey, rey Nabucodonosor, mira, si nos estás amenazando, nosotros servimos a un Dios que nos puede librar de ese fuego que tú dices. Pero no nos quedamos allí, sino que te declaramos que si aún Él no nos libra y no nos salva de ese fuego, aún así no vamos a adorar tu estatua. Qué convicción tan tremenda, que estaban dispuestos a aceptar lo que Dios quisiera hacer. Si el Señor en vez se glorifica en librar a su hijo de la muerte, de X cosa, pero también a veces se glorifica en la misma muerte de sus hijos, cuando la gente mira la convicción que lo lleva hasta el otro lado de la muerte, que no temió, no titubeó, no dudó en ese instante. ¿Por qué? Porque estaba confiado, estaba seguro, sabía, traía la información de Dios penetrada en su interior. Y por eso es importante que pongamos atención al libro, la Biblia, que es el único, es muy único. La Biblia no se compara con ningunos otros libros, por más sabios que sean y cuánta información que pudieran tener, algunos serán importantes, pero nada se compara con el contenido de la palabra de Dios. La Biblia es un libro único. Son muchos los libros de filosofías, religiones y diferentes enseñanzas que describen las ideas de las civilizaciones de todos los tiempos, pero solamente uno es el libro que va más allá de esta vida y entra en la eternidad: el libro santo, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Óigame, yo creo que deje que esas palabras le trabajen en su mente, para que pueda meditar en ello y reflexionar y decir: esto está tremendo. Yo cargo en veces el libro y no le doy el aprecio que debe de tener en mi mente. Es tiempo de que nos
aseguremos que amamos la palabra de Dios, porque vuelvo a decir, el despreciarla nos trae muchos problemas, muchas situaciones difíciles que cambian nuestra mente, que debilitan nuestra convicción, que se abre la puerta para que otras ideas se introduzcan, se metan a nuestra forma de pensar. Es peligroso caminar dudando, y aunque vaya a la iglesia y aunque haga ciertas cosas, pero si no está bien plantado, está peligrando, mi hermano, mi hermana, está peligrando de que algo lo desanime o lo convierta en alguien, en alguien incrédulo, en un incrédulo. Hay gente que ha estado en un tiempo creyendo y con aquella convicción que parecía que era inquebrantable, pero se empezó a retirar, empezó a permitir que se bajara su interés. ¿Y qué sucede? Llegó el momento que ya aquello se convirtió no nomás en duda, sino en incredulidad, porque es el camino. La duda es prima hermana de la incredulidad. No debemos de quedarnos, si estamos dudando de alguna cosa, debemos examinarnos y tener el cuidado de salirnos de ese valle de duda. Mire lo que dice el profeta Jeremías. Está relacionado con este tema que estamos hablando. Pregunta al Señor, le dice: ¿a quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Es cosa vergonzosa, no la aman. Esto lo leí de ahí de Jeremías, capítulo 6, verso 10. Es importante, mi hermano, que creamos y amemos la palabra de Dios. Seguimos con la lectura. Siendo que la resurrección, la inmortalidad y la vida eterna han sido sacadas a luz por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien es a su vez la misma resurrección y la vida, como dice ahí en Juan 11:25, al no serles dado aún a ellos el creer en Él, no pueden tampoco creer en la resurrección de los muertos en la forma tan fácil, pues así parece, como lo es para nosotros los cristianos. Mas aquí está de nuevo la advertencia del peligro antes citado, pues al dar por hecho la revelación del misterio es algo muy fácil, se le resta valor y la visión hacia el misterio se vuelve miope. Para probar la realidad del peligro aludido, paso enseguida a dar una descripción de la idea general, superficial y liviana que prevalece en las mentes de la mayoría de los cristianos con relación a la resurrección. Primeramente está la interpretación errónea e ilógica que ya antes he mencionado, de que llegando el día de la resurrección resucitan los cuerpos espirituales. Tan fuerte y popular es esa idea que en las mentes de muchos cristianos me consta que está la impresión de que en el día de la resurrección quedará, como oí decir a un hermano en cierta ocasión, un tiradero de cuerpos de los cristianos. Otra impresión popular que prevalece en la que muchos ministros han contribuido para que se fomente, diciendo al deudo afligido por el dolor de la muerte de su madre: confíe y consuélese, hermano, y en el día de la resurrección usted va a volver a ver a su anciana madre para estar entonces siempre con ella. Eso es lo que se les dice para tratar de consolarlas, pero vamos a seguir leyendo, y es que estas expresiones no ayudan, sino que estancan el crecimiento. Estas expresiones y otras más semejantes a ellas parecen muy naturales y correctas al momento de oírlas, y más particularmente cuando se trata de quienes profesan entender la verdad. Pero en realidad son las que han contribuido para que los cristianos crean algo que realmente no es, y así ignoren lo que en verdad es.
pues en el día de la resurrección primero resucitarán no los espíritus de los santos, sino que resucitarán sus cuerpos humanos, vestidos de incorrupción, pues han de resucitar a la semejanza del Señor, quien resucitó su humanidad en cuerpo incorruptible. Con ese cuerpo se manifestó a sus discípulos por 40 días antes de glorificarlo y ascender a los cielos. Lucas 24, 36 al 53 y Hechos 1 al 11. La resurrección de los cuerpos de los santos será a la semejanza de aquellos que después de su resurrección vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pues se nos dice que abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esto está en Mateo 27, 50 al 53. El tiradero de cuerpos de los cristianos, entre comillas, sería la burla más burda para Dios. Pues como dijo antes, el mundo lo que ve es lo que cree. Y al ver tal acontecimiento tendrían más que suficiente razón para burlarse de nuestra esperanza, la esperanza ilusoria de volver a ver a su anciana madre. Demuestra la profunda ignorancia que prevalece en multitudes de cristianos con relación a la verdad de la resurrección. Pues desde el momento en que los cuerpos resucitan en estado incorruptible o en estado de incorrupción, es lo más fácil entender que también estarán libres de la decrepitud. La madre anciana que murió en el Señor resucitará, o sea que volverá a vivir, mas ya no en aquella humanidad decrépita y enfermiza en que estaba cuando murió, sino que ahora en un cuerpo humano incorruptible, en el que enseguida será también glorificado a la semejanza del Señor. A tal grado llegan las interpretaciones erróneas entre el llamado cristianismo con respecto a la resurrección, que encontramos a la poderosa organización religiosa conocida como el mormonismo, la cual enseña que el matrimonio es por la eternidad. Qué fácil pasan por alto e ignoran lo que dijo el Señor ahí en Mateo 22, 29 y 30. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y el Señor ya lo describió, ya lo aclaró a los incrédulos de aquel tiempo. A los fariseos se los explicó, porque estaban diciéndole de una mujer que tuvo 7 esposos, que en aquel día de cuál de esos 7 va a ser esposa. Y estas palabras el Señor las explica para que entiendan que en aquel día no va a haber sexo en los cuerpos glorificados. O sea, no va a haber hombre o mujer, pero serán como los ángeles de Dios en el cielo. Seguimos. Mas la mentalidad citada no se reduce a la organización religiosa aludida solamente, sino que consciente e inconscientemente está en la impresión de multitudes de cristianos, los cuales esperan en ese día de la resurrección volver a estar con su cónyuge, con sus padres y con otros familiares. Cabe aquí mencionar el siguiente razonamiento que ningún cristiano sincero pudiera desconocer. Los sentimientos que son propios aquí en nuestra humanidad son los que una de dos, o nos hacen felices o nos hacen infelices. Los amores que cuando los tenemos son los que nos dan aquí felicidad, son los mismos que cuando no los tenemos o los perdemos nos hacen desdichados y miserables. Si esos sentimientos, amores fueran ahora cónyuges, filiales o de cualquier otra relación humana, si esos siguieran con nosotros de la misma forma en que los sentimos aquí, serían también los que después de la resurrección nos harían felices o infelices, y eso no puede ser.
El misterio de la resurrección, hablando en términos específicos, como ya he explicado, es no solamente algo misterioso oculto para el mundo, sino que lo es en diferente forma para el mismo cristianismo, pues el no creer en lo que es verdadero de acuerdo con la palabra de Dios, eso produce lógicamente consecuencias negativas. La mayor, más común y más perjudicial entre ellas es aquella que induce a la poca estima en que se puede tener la doctrina y esperanza más gloriosa del pueblo de Dios. Hebreos 2:3. Lo otro es el correr el riesgo de caer en un mayor desvío creyendo en doctrinas torcidas o falsas a este respecto y acarreando condenación con ello, como dice allí en 2 de Pedro 3:15 y 16. Tenemos que cuidarnos de lo que se oye, lo que se comenta. Tenemos que analizarlo conforme a lo que dice la palabra del Señor. Está usted escuchando su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor, el hermano Felipe Nava, de aquí de Salinas, con el pastor Efraín Valverde III. Al estar en cambio conscientes de la verdad, esto produce una poderosa seguridad y protección en contra de las falsas y erróneas doctrinas. También fomenta en el Hijo de Dios el estímulo, el ánimo y la inspiración como ninguna otra cosa puede hacerlo. Las palabras del rey David confirman lo dicho cuando exclama diciendo: hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. El Salmo 27:13. Salmo 27:13. Vamos enseguida a entrar al otro capítulo que se titula ¿Quiénes son los que resucitan? Espero que se esté fijando. Yo sé que es bastante lectura y es difícil retenerlo todo. Por eso le sigo insistiendo que se haga del libro, que lo pida. Hable con el pastor Ríos. Allí él le va a indicar cómo usted puede conseguir estos escritos para que lo lea con más detenimiento. Vamos ahí sobre la página 24. El título de este capítulo es ¿Quiénes son los que resucitarán? Por lo regular, el hablar o predicar sobre la resurrección se enfatiza siempre nomás la parte positiva. Se habla sobre la resurrección de los justos y muy poco o a veces nada de la resurrección de los impíos. La verdad de Dios es que la resurrección está aplicada en las Sagradas Escrituras en forma igual, tanto para los fieles como para los que no sirvieron a Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo nos dice por instrumentalidad de Daniel, profeta, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Creo que la declaración no puede estar más clara, pues esos muchos, tengámoslo muy en cuenta para más adelante, que serán despiertos, pues de esos muchos que serán despertados en esta que es la primera resurrección, Apocalipsis 20:6, unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2 de nuevo. El Señor dice también: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, o sea, la voz del Señor, y los que hicieren bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Juan 5:28 y 29. Estando ya entendidos que lo que resucita es el cuerpo muerto, el cuerpo humano, vuelto a la vida en un estado incorruptible que no envejece ni se descompone con las enfermedades y no se corrompe ni tampoco muere. Podemos darnos ahora una idea más clara de lo tremendo del día de la resurrección. Ese es el día cuando han de volver a la vida no solamente los cristianos y santos fieles al Señor o del Señor, sino también los cristianos y ministros que no fueron fieles. Mateo 7:21 al 23. Pero aún más, en ese día también volverán
a vivir los impíos que supieron de Dios de la forma que hubiera sido, porque los que hicieron mal, o sea, saldrán a resurrección de condenación. Juan 5:29. No solamente resucitarán el cristiano que murió mártir, sino también resucitará aquel o aquellos que lo mataron. No solamente resucitará Juan el Bautista, sino que también van a resucitar los que le cortaron la cabeza, juntamente con Herodías, que así lo pidió. Marcos 6:17 al 29. Más adelante trataremos exclusivamente sobre la gloria de los que han de resucitar para vida eterna, pero en esta sección quiero llamar la atención en una forma muy especial a lo que ya dije, que muy poco se habla o se enseña, a la resurrección de los que dice Daniel, despertarán del polvo de la tierra para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Pues la impresión común que prevalece a este respecto en muchos cristianos es de algo nebuloso e incierto. Es algo así como que en el día del Señor, en algún lugar del cual no están seguros si es en el cielo o en la tierra, de una forma en que no están ciertos si es en el espíritu o en el cuerpo. Solo saben que Dios va a juzgar a los impíos. Cabe mencionar aquí que son muchas las veces, por cierto, que a mí se me ha preguntado que en dónde van a llevarse a cabo todos los juicios de los que habla el Señor que hará en el día de su segunda venida. Entonces leímos antes del paréntesis que dice nuestro anciano, de alguna forma, hablando de los que no están seguros, no están ciertos, y así actúan, así contestan. Dice, es algo así como que en el día del Señor, en algún lugar del cual no están seguros, si es en el cielo o en la tierra, de alguna forma en que no están ciertos si es en el espíritu o en el cuerpo. Solo saben que Dios va a juzgar a los impíos. Y hasta allí es toda la explicación que pueden dar. Al considerar detenidamente las dos escrituras que sobre este respecto ya he citado, Daniel 12:2 y Juan 5:28-29, como también todas las demás que están relacionadas con este tema, encontramos una verdad tan espantosa que necesitamos considerarla muy detenidamente para poder realizar lo horrible de lo que significa despertar para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2, que es lo mismo que resucitar para condenación. Juan 5:29. La verdad declarada por las palabras del Eterno, que no dan lugar para que alguien diga que alguien diga que las leyó y que no los entendió porque no están suficientemente claras. Está demasiado claro lo que el Señor dijo y también lo que dijo Daniel profeta al respecto. Es que toda carne tiene que volver a vivir en cuerpos de materia. En el caso de los que vuelven a la vida para recibir condenación, la habrán de recibir en los cuerpos con que resucitarán, los cuales entonces ya no podrán morir. Creo que solamente con el hecho de entender esa pavorosa verdad es suficiente para que el cristiano tema más y para que el pecador se detenga de su camino desviado. Solamente con pensar en tener que volver a vivir con un cuerpo humano que tiene todos los órganos y los sentimientos e impulsos del que ahora poseemos, pero que además está hecho por Dios para ya no morir jamás, es algo difícil y aún para aceptarlo como una idea en la mente, mayormente para poder creer cómo puede ser real tal cosa. Al pensar en todos los juicios que ha dicho el Señor que va a hacer y entendiendo en qué clase de cuerpo los va
los han de recibir aquellos que van a ser condenados. Sabemos entonces por qué el Señor nos dice que allí será el lloro y el crujir de dientes, y la razón por la cual nos dice también que será echado en las tinieblas de afuera, Mateo 25:30. Mientras se piensa que aquí en un castigo que en forma nebulosa se llevará a cabo en el mundo del espíritu, en cierta forma y lugar del que no estamos seguros, no se realiza en verdad lo espantoso de los juicios que les esperan a los que resuciten para condenación, pues ya que la resurrección no es para los fieles solamente. Los muchos que tendrán parte en la resurrección de la que habla Daniel profeta, ahí en el mismo porción que hemos estado citando, están divididos en dos grupos. A esto mismo se refiere el mismo Señor cuando hace la declaración: todos los que están en los sepulcros. Juan 5:28. La resurrección levanta a todos estos muchos, tanto santos como impíos, mas la diferencia tremenda consiste en que los santos resucitan para vida eterna, para enseguida ser transformados en cuerpos de gloria. Los otros resucitan para condenación, para vergüenza y confusión perpetua, en cuerpos humanos incorruptibles y eternos que ya no pueden morir. Ojalá que se esté fijando en todos estos puntos tan importantes que estamos repasando aquí en esta escritura, en este libro de estudio del pastor Efraín Valverde Sr. Enseguida pasamos al capítulo titulado La Primera Resurrección. La palabra de Dios divide la resurrección en dos etapas: la primera resurrección y la segunda resurrección. De la primera dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así dice en Apocalipsis 26. De la segunda dice: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Apocalipsis 25. Cabe aquí señalar en estos versos de Apocalipsis 24 al 6 respecto a la resurrección, que aunque al principio del capítulo 20 se está hablando del milenio, vemos que al llegar al verso 4 se toca el punto de los que fueron muertos por el testimonio del Señor y su palabra, o sea, los degollados. Antes de que entremos en el milenio viene el Señor, y es precisamente en su venida donde se va a efectuar la primera resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los degollados, los mártires, Apocalipsis 6:9, que son levantados y resucitan para vida eterna. En la primera resurrección reinarán con Cristo 1000 años, pues habiendo sido muertos primero tienen que resucitar, y vivieron, dice la Escritura. Así que para reinar con el Señor, para así poder reinar con el Señor, tienen que resucitar y vivir en su o sea, volver a la vida, en pocas palabras. Sí, y en estos versos el Señor se enfoca precisamente en los mártires que van a resucitar, dando así esperanza a todos aquellos que también han de ofrendar sus vidas al Señor. Cuando leemos en el verso 5, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años, esto solo es una aclaración de lo que pasará con los otros muertos que no se levantaron en la primera resurrección, junto con los mártires y los demás justos que sirvieron fielmente al Señor. Al mencionarse enseguida que esta es la primera resurrección, no se está refiriendo a los otros muertos, sino que se refiere a estos mismos mártires que menciona el verso 4, quienes participaron en la primera resurrección para vida eterna.
que así como nos lo confirma también el verso 6, reinarán con Él, o sea, con Cristo 1000 años. Pues durante este tiempo los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la segunda resurrección. Esta es entonces la respuesta a la pregunta que pudiera surgir a lo escrito en Daniel 12:2, pues en este verso solo se nos habla de los muchos que van a resucitar en la primera resurrección, aquellos que de una manera u otra escucharon hablar del Señor, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero ¿qué es lo que sucede entonces con los otros muertos que no se levantaron en la primera resurrección junto con los muchos? La respuesta a esta pregunta es que los otros muertos resucitarán en la segunda resurrección, así como dice en Apocalipsis 20:25, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Ahora, para entender correctamente la declaración del texto, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, Apocalipsis 20:6, es indispensable tener en cuenta los textos básicos de los capítulos ya antes citados, Daniel 12:2, Juan 5:28-29, pues la bienaventuranza es ciertamente para los que en la primera resurrección resucitan para vida eterna en gloria. Las primeras escrituras declaran lo que en este último texto no se mencionan, pues al leer que los bienaventurados son los que resucitan para vida eterna, en esta expresión todos entendemos que habla de vida eterna en gloria, o sea, con el Señor. Mas a la misma vez, la verdad innegable es que también los impíos resucitan para vida eterna, pero cuando se trata de ellos, se describe en otras palabras. En este caso, la expresión de Daniel prueba lo dicho, pues habla de una vida de vergüenza y confusión perpetua, y la palabra perpetua es sinónimo de eterno, así que lo eterno es la misma cosa que en los unos y en los otros. De allí de Daniel 12:2. El hecho de que hay dos resurrecciones, o sea, dos etapas de la resurrección, si así alguien desea decirlo, es algo que no necesita mucha explicación porque está claro en la palabra de Dios. La primera resurrección es la segunda venida del Señor en gloria, y la segunda resurrección es después de haber pasado el milenio. La primera resurrección es en la que se hacen los juicios en el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. En la segunda resurrección se hacen los juicios según sus obras en el gran trono blanco, Apocalipsis 20:11-15. En la primera resurrección se levantan todos los que oyeron su voz, así como dice en Juan 5:28, de la manera en que hubiere sido. En la segunda resurrección se levantan los otros muertos. O sea, ahora todos los que nunca oyeron de Dios, del Señor Jesús, de la Biblia, y son juzgados según sus obras. Pues Dios en sus justos juicios nunca juzgará con el mismo juicio a los que de la forma en que hubiere sido oyeron de Él, y a los que nunca supieron de Él. Esta es la diferencia que existe entre las dos resurrecciones, o sea, las dos etapas de la resurrección, por llamarlo así. El Señor dijo que el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó. Juan 3:18. Para que alguien no crea, es necesario que de alguna forma oiga o sepa aquello a lo que no cree. En la sentencia del texto citado no caben ni entran los que nunca oyeron o supieron, pues ¿cómo va alguien a decir no creo cuando no sabe de ello? En cambio, el ateo que dice yo no creo en Dios, con sus mismas palabras y actuación, está confesando que ya sabe de Dios. Por eso enfatizo que hay diferencia entre las dos resurrecciones, dividiéndolas no solamente con los 1000 años, sino también con los juicios con que
los resucitados son juzgados. La primera resurrección, por lo tanto, es parcial. Por eso es que dice que muchos, porque en esta primera resurrección no solo todos los que se levantan del polvo, no son solo todos, una vez más, porque en esta primera resurrección no son todos los que se levantan del polvo. Cuando el Señor habla de todos en Juan 5:28, hace la diferencia entre todos de la segunda resurrección, o sea, los otros muertos. Cuando agrega diciendo que oirán su voz, de esa forma es como hace la diferencia. Los que oyeron su voz, los que conocieron de Él, los que supieron algo de Él, ya son responsables. Los que resucitan después de 1000 años son gente que nunca escuchó, por lo tanto va a ser juzgados diferentes, en diferentes formas, con diferentes reglas. Y agregamos en un pensamiento de que Dios le ha dado a cada ser humano, creyente o no creyente, que oyó o no oyó, lo ha capacitado con sensores, por decirlo así, de que puede tener capacidades de saber entre el bien y el mal, aunque no tenga Biblia, aunque no haya oído de la palabra del Señor, pero tiene un sentido integrado en su ser que le dice cuando algo está mal, que le dice, por ejemplo, que si mata a alguien sin razón, está mal. Él no reconoce que es Dios el que le puso ese sensor, pero la realidad es de que si no escuchó la palabra de Dios, va a ser juzgado de todas maneras por aquel mal que hizo, pero no bajo los mismos decretos bíblicos, porque no los conoció, pero bajo lo que sí traía, que Dios puso en su sentido natural, en su raciocinio, para entender que esto que hizo está mal. Y por eso es importante entender que Dios, podemos decirlo así, bajo estas reglas, la palabra del Señor nos enseña, nos declara que todo humano va a ser juzgado. El que oyó, no creyó, todo humano que haya existido en todo el tiempo de la humanidad va a ser juzgados. Unos por lo que supo de Dios, por la desobediencia o la obediencia, y los otros porque no supo, pero traía, vuelvo a decir, conciencia. Esa conciencia no la inventan los científicos, no la hace el humano, sino que viene de Dios. Esa conciencia le da a entender cuando algo está fuera de orden. Eso no lo fabrica el humano. Vuelvo a decir, es una capacidad que Dios puso en todo ser humano. Vamos acercándonos al final de este capítulo, y vamos a llegar hasta guardamos el siguiente capítulo hasta la semana que entra. Dice aquí, ojalá que ya lo recalcó bastante el pastor anciano en su explicación sobre las diferencias entre los muchos, los todos, y los que no tornan a vivir hasta que haya pasado 1000 años. Una vez más, creo que ya leí una porción de este último párrafo, pero lo voy a leer de nuevo para que no se oiga desconectado de lo que seguimos leyendo. La primera resurrección, por lo tanto, es parcial. Por eso es que dice muchos, porque en esta primera resurrección no son todos los que se levantan del polvo. Cuando el Señor habla de todos, ahí es donde se confunden unos con ¿por qué Daniel dice que muchos y el Señor dice que todos? Aquí le vamos a leer la explicación. Cuando el Señor habla de todos, en Juan 5:28, hace la diferencia de aquellos todos de la segunda resurrección. Los otros muertos. Esos son los que no están incluidos en los muchos que menciona Daniel. Cuando agrega diciendo que oirán su voz, Juan 5:28, los que en el caso, déjenme leo esta parte de nuevo. Cuando el Señor habla de todos en Juan 5:28, hace la diferencia de aquellos todos de la segunda resurrección. O sea,
los otros muertos cuando agrega diciendo que oirán su voz. Todos los que oirán su voz, todos los que oyeron su voz, todos los que reconocen, este es aquel del que se nos habló, este es Dios. Por eso van a temblar, por eso van a entrar un pavor en ellos, porque conocieron, oyeron. Esa es la diferencia de los otros que no resucitan, que menciona Daniel. Y todos que menciona el Señor se refiere a todos los que oyeron su voz. Por eso dice que oirán su voz. ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a saber que es voz de Dios si nunca la oyeron, nunca conocieron? ¿Cómo van a entender el lenguaje si nunca lo oyeron? Pues es el momento que se van a levantar, porque oirán esa voz que rechazaron o que aceptaron. Cualquiera de las dos van a responder a esa voz. Dice, y los que en el caso van en el día de la primera resurrección a oír su voz son todos. Juan 5:28, los que dijo el Señor que todos. Los que en esta vida la oyeron de una forma u otra, fuera ahora esta positiva o negativa. Los que nunca oyeron su voz no tornarán a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Apocalipsis 26. La primera resurrección es parcial, la segunda resurrección es total. Allí dice que el infierno dará sus muertos, que la mar dará sus muertos, o sea que va a ser una totalidad en esa segunda resurrección que encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 20 también. Y dice que, hablando cuando usted oiga del trono blanco, ya de inmediatamente con esa identificación debe entender que se está hablando de la resurrección segunda después de los 1000 años. El trono blanco pertenece a en los juicios anteriores se le llama el tribunal de Cristo. ¿Y por qué de Cristo? Porque Cristo es el ungido, el que trajo el mensaje, el que enseñó su palabra, estas enseñanzas. Y dice que en Apocalipsis que el mar dará sus muertos. El infierno, dice, aquí lo voy a leer para que esté claro directamente. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Según sus obras, según lo que hicieron personalmente, no de acuerdo a la palabra de Dios, que nunca supieron, sino lo que hicieron con esa conciencia que Dios les dio para entender qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Ese instinto. La primera resurrección es parcial, la segunda resurrección es total. La primera es para todos los que oyeron, y la segunda es para todos los que nunca oyeron. Y por lo tanto, no se levantarán del polvo. No se levantaron del polvo. Hablando conforme a lo que dice Daniel 12:2, no se levantaron del polvo en la primera resurrección. Esos otros. Terminamos este capítulo, y yo sé que son muchas expresiones que si uno no pone atención o no se concentra, y pues en estos breves minutos es poco lo que se puede explicar. El tiempo no le permite ir más allá de lo que se puede lograr. Por eso vuelvo a insistir, por tercera, cuarta vez le recomiendo hágase de este libro La esperanza de la resurrección, y créanme lo que le será de grande bendición, porque es importante estar bien documentado en nuestra
esperanza en lo que creemos y por qué creemos y dónde está basado lo que creemos. Vuelvo a repetir la expresión con la que empezamos estos estudios sobre este tema. La resurrección es la médula del Evangelio, basado en las palabras del apóstol Pablo, que dice ahí en 1 Corintios 15:32, si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovechará? ¿O qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No te preocupes, haz lo que tengas que hacer, lo que te guste hacer, disfruta de la vida, que al cabo mañana se va a acabar todo. Es lo que quiere decir Pablo. Si es que no hay resurrección, si los muertos no resucitan, podríamos decir hasta que estuviéramos perdiendo nuestro tiempo estudiando la palabra de Dios, que al cabo no hay recompensa, no hay castigo, no hay nada. Y eso sería el error más grande. Sí hay castigo, sí hay recompensa, sí hay algo que va a suceder tremendo después de la resurrección o en la resurrección. Señor Jesús, te damos gracias en estos momentos por habernos concedido de nuevo estar por las ondas del radio, Señor, compartiendo estos mensajes, estas verdades que están en tu santa y bendita palabra. Señor, te pido por los que escuchan, los que se dan tiempo para prestar sus mentes, sus corazones para oír lo que todos necesitamos oír, Señor, tu palabra, los misterios declarados, los misterios que nos dejaste para que los desenvolviéramos y que nos diéramos cuenta de lo que sigue, lo que pasó, lo que está pasando y lo que sigue. Ayúdanos, por favor, Maestro Santo. Enséñanos cada día que podamos usar la lupa, tu palabra, para agudizar nuestro entendimiento y fijarnos con más detalle y con más detenimiento en aquello que está esperándonos si somos fieles a ti, Señor. Son cosas tremendas que tu siervo, el apóstol Pablo, no se le permitió declararlas. Estuvo allí y solo nos dijo que son cosas que no han subido al corazón del hombre, no las ha sentido, nada como eso, ni han entrado al entendimiento, no las podemos imaginar. Ayúdanos para creer esas palabras y que eso vivifique nuestra esperanza y nuestra forma de vivir, Señor. Que no sea nada más un estilo de vida, eso lo tienen otros. El estilo de vida de los homosexuales, el estilo de vida, no, esto no es un estilo, Señor. Queremos que sea nuestra vida misma, no algo que se quita y se pone. Que sea nuestra forma de vivir, que sea, Señor, lo que vivimos, nuestra comida de día y de noche. En el nombre de Jesucristo te rogamos, Maestro Santo y poderoso. Gracias, gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por su atención. Y seguimos pidiendo al Señor que nos ayude y nos vaya alumbrando nuestra mente. Este ha sido su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor, hermano Felipe Nava, de aquí de Salinas, con el pastor Efraín Valverde III. Seguimos en la siguiente ocasión, Dios mediante. Dios sea con cada uno de ustedes, es nuestro deseo y nuestra oración.